Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Hoy vamos a ver grupos funcionales. Los grupos funcionales en química orgánica son átomos o conjuntos de átomos que le aportan a la molécula determinadas propiedades o reactividad. Eh, Hoy vamos a ver este grupo selecto. Hay un par más por ver, pero serán para adelante. Y vamos a empezar por el más sencillo de todos, que es el halogenuro de alquilo. ¿A qué hace referencia esto? Hace referencia a los halógenos del grupo 17, ¿sí? Cloro, yodo, bromo. Em, ¿Cómo lo representamos genéricamente? Como ya habíamos mencionado en un video anterior, cualquier cadena carbonada se menciona con una R y unida va a estar cualquier halógeno. Se representará X por cualquier halógeno. No tiene grandes complicaciones. Podemos poner un ejemplo para desarrollar. Sería por ejemplo el 2-bromo butano. 2-bromo butano. Si yo analizo en base a la nomenclatura, viene de butano, quiere decir que es un alcano, que tiene 4 carbonos. Hago enlaces simples porque es terminación ano, alcano. ¿Y qué me está queriendo decir? Que en el carbono 2 tengo un bromo. Carbono 2, si empiezo de la izquierda a la derecha o de la derecha a la izquierda, me fijo. Comúnmente se empieza de la izquierda hacia la derecha. En el carbono 2 tengo un bromo. ¿Ahí termina? Sí, tengo que agregar los hidrógenos, claramente, ¿no? Para cada uno de los enlaces de los carbonos sp3 que me quedan por delante. Bien, ¿eso es todo? Sí, eso es todo. Ahí queda el halógeno. Entonces puedo decir que el 2-bromobutano está dentro de los halogenuros de alquilo. Eh, la cuestión inversa, por ejemplo, que podemos hacer sería dar la molécula y a partir de ella establecer la nomenclatura. 2, 3. Acá vamos a poner un cloro para acá y otro cloro para acá, como para ya completar la de entrada. Un carbono y otro carbono. Bien, ¿qué me queda por hacer? Agregar los hidrógenos correspondientes a cada uno de los carbonos. Bien, lo que tengo que hacer, de nuevo, determinar cadena principal, que es la cadena más larga y que contenga aquellos grupos funcionales, que en este caso tengo dos variantes, una de ellas es lineal o la otra es que acá en vez de estar lineal forma una L. Cualquiera de los dos casos está bien. Entonces, vamos a dejarlo lineal. Esta viene siendo nuestra cadena principal. Y ahora, ¿de dónde empiezo? Porque si yo me fijo, son 5 carbonos y el cloro está en el 3, contando de un lado o del otro. ¿Qué es lo que me va a hacer determinar cuál es el carbono 1? Es todo acá, ¿sí? El metilo que tengo ahí. Entonces, este sería el carbono 1, carbono 2, 3, 4, 5. ¿Cómo tengo que nombrarlo? Orden alfabético. Entonces, primero va a estar en el 3 un cloro, pero al mismo tiempo en el 3 también tengo otro cloro. Entonces, como es lo mismo, 3,3 dicloro 2 metil
Y ahí sí ya tengo que nombrar que es penteno. ¿Sí? Y ahí me queda nomenclada la molécula. Continuamos con el alcohol. ¿Sí? El alcohol, lo mismo, tengo una molécula cualquiera, a esta va a estar unida un grupo oxidrilo y acá empiezan los grupos funcionales que poseen oxígeno. También se pueden encontrar como oxigenados o nitrogenados por las aminas, amidas. Vamos con lo principal, que sería ver cómo se comporta cada uno de ellos. Entonces, en cuanto a comportamiento, viene siendo igual que con el halogenuro. Lo tenga donde lo tenga en la molécula, voy a tener que tener en cuenta si por ejemplo está en el primer carbono, ¿ok? Esto me estaría diciendo que está en el carbono 1, estoy hablando de un propano, entonces sería propano, y lo que me cambia acá es la finalización de la nomenclatura. Como es un alcohol, voy a utilizar la terminación que sería ol, entonces voy a decir que este es el propanol. ¿Sí? Hace falta que aclare que es el 1-propanol. La realidad es que no, se puede agregar, que es el 1-propanol. No es necesario. Si yo hago el 2-propanol, vamos a unificar criterios. En este caso estaría haciendo, vamos con este mismo, que en vez de estar acá, se encuentre acá. ¿Sí? Y lo mismo que ya vimos en videos anteriores, si en vez de estar acá, está acá, vuelve a ser el 1-propanol, no es el 3-propanol. En cuanto a alcoholes, la realidad es que es eso, nada más. Hay que tener en cuenta la terminación, si es un alqueno, si es un alquino, será propenol, propinol. La realidad es que lo único que me interesa es esta terminación. Bien, aldehídos, cetonas. ¿Qué pasa? Van de la mano. ¿Por qué? Porque yo en este caso voy a tener la misma característica para ambos. Va a ser un oxígeno que posee una doble ligadura con la molécula. Lo que diferencia uno de otro es en dónde se encuentra esa doble ligadura con el oxígeno. Entonces, mejor dicho, son isómeros, ¿sí? Que ya vieron el concepto de isómeros. Ustedes tendrán que establecer qué tipo de isomería presentan entre ellos. Entonces, voy a tener un carbono con cualquier tipo de cadena carbonada, donde va a presentar una doble ligadura con un oxígeno, y también al mismo tiempo voy a tener un carbono con una doble ligadura con un oxígeno. ¿Qué diferencia hay entre ellos? Que acá estoy hablando de un carbono primario. ¿Por qué primario?
porque este carbono tiene un solo carbono unido a sí mismo. Y acá voy a estar hablando de un carbono secundario. ¿Por qué? Porque este carbono tiene 2 carbonos unidos a sí mismo. Entonces, en esto voy a diferenciar un aldehído de una acetona. ¿En qué? Los aldehídos presentan esta doble ligadura en los carbonos primarios, mientras que las cetonas lo presentan en los carbonos secundarios. Entonces, si yo voy con un ejemplo sencillo, esto sería el propano. Y si yo quiero formar un aldehído, no puedo usar el carbono del medio porque sería un carbono secundario. Tengo que usar un carbono del extremo. ¿Y ahora qué pasa? Este carbono que tiene hibridación sp3 tiene 1, 2, 3, 4, 5 uniones. Por lo tanto me sobra un hidrógeno. ¿Qué otra cosa modifica? La terminación. El propano pasa a llamarse propanal, ¿sí? Terminación AL para los aldehídos. Mientras que las cetonas, vamos a hacer la misma molécula. Mientras que las cetonas, sí o sí, es un carbono secundario. ¿Y qué me pasa? Lo mismo que en aquel caso, tengo 5 cosas unidas al carbono, por lo tanto tengo que eliminar un hidrógeno. Si se llamaba propano, ahora cuando es una acetona, se va a pasar a llamar propanona. ¿Sí? Terminación ona. Y esta es la diferencia entre aldehídos y cetonas, por más que el grupo funcional que utilizan es el mismo. Un oxígeno con una doble ligadura a un carbono. ¿Sí? Y vamos con el último dentro de este grupo, este trío, que es el grupo carbonilo, que es el ácido carboxílico. Carboxílico. ¿Qué va a estar haciendo referencia? A un carbono con una cadena que posee esta conformación. ¿Sí? Un carbono con doble ligadura a un oxígeno y una ligadura simple a un grupo alcohol. Entonces, ¿qué puedo observar nuevamente? Que se presenta en los carbonos primarios. ¿Sí? Entonces, cuando tenga esta conformación, yo sé que voy a estar hablando de un ácido carboxílico. Pero al mismo tiempo, si no tuviera el alcohol con esta fórmula, lo que voy a estar teniendo es un aldehído. ¿Sí? Después vamos a ver qué pasa con cuando ese óxido se reduce una molécula de aldehído, ácido carboxílico, alcohol, etc. Entonces, vamos con una molécula, vamos con la misma de antes. El propano, que ahora lo modificamos. Carbono primario puede ir acá arriba, puede ir acá abajo. Vamos con la parte de abajo. Tengan en cuenta que acá hay 1, 2, 3, 4 uniones. La unión con la cadena y lleva 3. La unión con la cadena y lleva 3. Quiere decir que tengo que sacar todos los hidrógenos. Vamos a terminar de escribir el carbono.
propano. Bien. ¿Qué pasa acá con la nomenclatura? Sabemos que es un ácido carboxílico. Quiere decir que va a llevar la palabra ácido delante y terminación ílico, ácido propanoico. ¿Sí? Ácido propanoico. Entonces, tengo que recordar que para el ácido carboxílico agrego la palabra ácido y termino con las letras oico. ¿Sí? Seguimos. Éter. ¿Qué pasa con los éteres? Bien, los éteres siguen teniendo oxígeno en su composición y van a ser dos moléculas vamos a modificarlo, vamos a poner R y R', van a ser dos moléculas unidas por un oxígeno en el medio. ¿Esto qué me va a estar queriendo decir? Que voy a tener carbonos primarios o secundarios o terciarios unidos porque es una ligadura simple. Entonces puede ser que tenga de este lado, no sé, metano, que al metano se le une el oxígeno, y del otro lado tenga un etano. Hidrógeno, hidrógeno, hidrógeno. ¿Sí? ¿Y qué tengo en cuenta acá? Bien, voy a tener que mencionar cada uno de ellos. O sea, voy a tener que decir qué tengo de este lado y qué tengo de este lado. ¿Sí? Entonces, tengo dos formas de nomenclarlo. Una de ellas es mencionar los alquilos como su desinencia, como su desinencia sería etil, metil, éter. ¿Sí? Etil está acá, metil está acá. Pero no debería ser al revés para saber que primero va el metil y después va el otro. La realidad es que si yo tengo esta molécula así, o si tengo, la vamos a hacer completa, si lo tengo así o lo tengo así, es lo mismo, solamente que en vez de estar así, está así. En este caso, no importa cuál está de cada lado. Sí importa a la hora de nomenclar, ordenarlo alfabéticamente. Si yo tuviera un propil en vez de un etil, tendría que decir metil propil éter. ¿Sí? Entonces, si lo grafico de esta manera o lo grafico de esta manera, es el mismo compuesto y está bien de las dos maneras. Ahora, en este segundo caso, en la segunda nomenclatura, sigo teniendo en cuenta el orden alfabético. Pero ¿qué voy a decir? ¿Qué voy a decir? Que voy a tener un etano y un metano unidos por la palabra oxi. Etano, oxi, metano. Etano, oxi, metano. Puedo decir metano, oxi, etano, no porque no corresponde alfabéticamente. Pero vuelvo a lo mismo de antes, es lo mismo esta molécula así que a la inversa.
Y la otra pregunta que seguramente, seguro se están haciendo es, ¿de dónde viene esta unión? Bien, esta unión viene de tener, como su segunda nomenclatura que vimos indica, un metanol tengo un etanol. Vamos a poner el oxígeno del otro lado, de este lado del hidrógeno. De esto es de donde viene la unión. Si yo me fijo, de esto se forma agua y me queda un oxígeno que forma el puente de oxígeno entre ambas moléculas. Esto es lo mismo que sucede para los ésteres, pero los ésteres, en vez de venir de dos alcoholes, vienen de un ácido carboxílico y un alcohol, que ahora es lo que vamos a ver con el éster. Bien, estaba diciendo que vienen de un ácido carboxílico. Vamos otra vez con el metil. Y el alcohol. Sí. Bien, lo voy a poner al revés para que quede más esquemático. OH. Y la dobledura con el oxígeno. Lo mismo. Acá se forma agua. Entonces se forma la unión con el oxígeno. Vamos a volver a poner en color. Y acá va a cambiar la nomenclatura debido a que acá sí me interesa cuál es cuál. Entonces, ¿cuál viene del ácido carboxílico? ¿Cuál viene del alcohol? Entonces, esto viene del ácido carboxílico. Entonces, yo tengo que decir que voy a tener un metanoato de etilo. ¿Sí? Esto es una L. Metanoato de etilo. ¿Sí? ¿Puedo decir etanoato de metilo? No, porque si digo etanoato estoy diciendo que el ácido viene de acá y no es así. ¿Por qué? Porque este, como habíamos dicho antes, era el ácido metanoico. La terminación ico-ato. ¿Sí? Igual que en inorgánica, cambia la terminación. Y bueno, si lo tuviera al revés, por ejemplo, acá tuviera acá sí sería etanoato de metilo. Este viene del ácido y este viene del alcohol. ¿Ok? Bien. Esto en cuanto a los compuestos que poseen oxígeno, mejor dicho, los grupos funcionales que poseen oxígeno en su
estructura. Bien, y quedan las aminas y las amidas. Estos poseen nitrógeno en su estructura. Las aminas, en primera instancia, vamos a tener como protagonista a un nitrógeno, ¿sí? Este nitrógeno va a poseer de estos 3 hidrógenos la posibilidad de reemplazar 1, 2 o 3 de ellos, ¿sí? Entonces puedo ponerlo así o puedo escribirlo como R, R' y R''. Si reemplazo uno de los hidrógenos, voy a estar diciendo que es una amina primaria. Si reemplazo 2 es una amina secundaria y si reemplazo los 3 es una amina terciaria. Entonces, nomenclatura. No sé, vamos con el ejemplo de un nitrógeno con 2 hidrógenos y un metilo. Bien, nitrógeno, metilo, metil, amina. Si yo ahora tengo en vez de uno solo dos, voy a decir etil, metil, amina. ¿Me interesa en dónde se ubica el metil o el metil? No, porque lo configure como lo configure, siempre me va a quedar de la misma manera. Y si tengo los 3, me fijo de los 3 por orden alfabético y los menciono. Si acá tengo un propil, sería etil, metil, propil, amina. Y eso es todo en cuanto a las aminas. Son las más sencillas de recordar la nomenclatura, sobre todo. ¿Y qué diferencia tengo con las amidas? La diferencia es que el nitrógeno va a tener sus 2 hidrógenos y va a estar unido en uno de los casos a una cadena carbonada que posee una doble ligadura con un oxígeno, ¿sí? Que proviene de un ácido carboxílico. Entonces, como voy a mencionarlo, si por ejemplo sería este caso, sería metanamida. ¿Sí? Es como que tomase el alcano y le agregase la terminación amida. ¿Sí? Bien, esto es todo en cuanto a grupos funcionales. Hay más, lo vamos a ir viendo. Les voy a enviar una guía de ejercicios junto con esto para que se vayan interiorizando en el tema. Espero que se haya entendido y cualquier consulta me lo hacen en la parte de preguntas del video o en el mismo Classroom. Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches.